Cordial saludo, buenas tardes. Mi nombre es Jesús David Galván Álvarez. Esta es la grabación, la sustentación del diseño de base de datos, primera parte. Como ya dije, mi nombre es Jesús David Galván Álvarez, tengo 18 años, vivo en Cúcuta, norte de Santander. Estudio Ingeniería de Sistemas en la UNAD. Actualmente trabajo en un negocio familiar que no tiene nada relacionado a la informática. No he trabajado en ningún tipo de TIC y nada por el estilo. Me gusta programar. Es una de las aficiones por las que yo he querido iniciar esta carrera en esta universidad. Primero, empezamos por la evolución histórica. Empezamos en 1960, que se dio las bases de datos de la red y la base jerárquica, que fueron las dos primeras bases de datos que se dieron en esa época y las más utilizadas. Luego, en 1970, nace la famosa base de datos Grasa o Edgar Fodd. En 1974 aparece el lenguaje consular estructural o SQL, pero en 1980 SQL se volvió el lenguaje estándar. Microsoft Office lanza su sistema de gestión de bases de datos conocido como Microsoft Access. Y en los 2000, hasta estas épocas, el mercado de la base de datos sigue siendo liderado por grandes titanes que son Oracle, IBM y Microsoft. Concepto ordenado, base de datos de red. La definición de base de datos de red sería aquella base de datos formada por una selección de registros, los cuales están enlazados entre sí, por una red, creando una red. La base de datos de red es un repositorio de información que consiste en una masa de registros en el que de los datos se puedan manipular o exportar. En palabras simples, la base de datos de red están dadas a que cada una merezca un poder y ese poder se pueda replicar en otros. Luego, la base de datos jerárquica. Una base de datos jerárquica es un tipo de sistema de gestión de bases de datos que, como su propio nombre dice, almacena la información en una estructura jerárquica que lanza los registros de formato de árbol. La base de datos jerárquica tiene su origen en el comienzo de la programación lógica, aunque no empezó a ser habitual hasta 1992. En palabras simples, esta es una base, eso sería casi igual que la base de datos de red, pero en esta cada quien tiene un poder y se subdivide para generar más empleabilidad. La tendencia. La tendencia digital en el mundo se está dirigida a grandes velocidades, así de la búsqueda de diferentes técnicas para traer datos heterogéneos una definición para la empresa que busca sacar el máximo partido al avance más reciente de la tecnología. Los estudios de las nuevas alternativas para la base de datos de la nube buscan almacenar y la competencia sea compatible con los amplios variables de la información del código abierto. Un ejemplo utilizable puede ser el registro de estudios del código en un colegio o universidad. En palabras simples, sería buscar, sería analizar la base de datos, o sea, preguntarle a cada estudiante sus edades, sus datos personales y guardarlos en un repositorio para que la escuela, universidad o colegio pueda manipularlos y gestionarlos. Conclusiones. Para concluir, la base de datos fueron los mejores inventos que nos ayudó a la ordenación y la manipulación de grandes cantidades de datos de una forma sencilla. La tendencia que se da a la base de datos es la mejora sustancial a los problemas y optimización del proceso. Muchas gracias.